Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que son compuestos binarios. Bueno, para definir los compuestos binarios son los compuestos que están formados por dos elementos, solamente dos elementos. Pertenecen a este grupo los hidruros, óxidos y sales de hidrácidos, que las sales de hidrácidos no las vimos, así que solamente vamos a hablar de hidruros y óxidos. En la formulación, en los compuestos binarios, uno de los componentes va a actuar con estado de oxidación negativo y el otro con estado de oxidación positivo. ¿Esto para qué? Porque a mí la cuenta me tiene que dar 0. La suma de estos dos me tiene que dar 0. Para escribir la fórmula, como ya vimos, se coloca como subíndice de cada símbolo el número de oxidación del otro elemento. Por ejemplo, yo tengo el azufre trabajando con 4, el oxígeno siempre sé que trabaja con -2, entonces este 4 va a ir acá y este 2 va a ir acá. Siempre se escribe primero el símbolo que actúa con estado de oxidación positivo. Si los subíndices son iguales o múltiplos entre sí, se van a simplificar, como en este caso que yo tengo el 2 y el 4 son múltiplos, entonces los simplifico en 1 y 2, la fórmula me quedaría así. Bien, ahora pasamos a hablar de los hidruros. Los hidruros tenemos dos tipos de hidruros, metálicos y no metálicos. Los metálicos, ya sabemos, están constituidos por hidrógeno y un metal, generalmente pertenecientes a los grupos 1 o 2A. El hidrógeno posee en este caso estado de oxidación -1 porque los metales poseen estado de oxidación positivo, o sea, son más positivos. El hidrógeno es más electronegativo del compuesto. La nomenclatura de los no metales se van a nombrar hidruro de y el nombre del metal en el caso de que el metal tenga un solo estado de oxidación, con un solo estado. En el caso que tenga más de dos, dos estados de oxidación, lo voy a nombrar con terminación oso si trabaja con el menor estado y terminación ico si trabaja con el mayor estado de oxidación. Por ejemplo, siempre escribimos así, dijimos que vamos a escribir el más positivo de primero y el más electronegativo del otro lado. El más electronegativo en el caso de los hidruros metálicos es el hidrógeno. Ya habíamos dicho que el hidrógeno es neutro. El hidrógeno depende con quién reacciona, va a ser positivo o negativo. Él puede elegir cómo reaccionar de acuerdo, por ejemplo, si trabaja con un metal, va a trabajar con estado de oxidación negativo. Siempre va a ser uno trabajando en cualquier compuesto. Pero en el caso de los metales, su reacción con los metales va a ser negativo. Entonces, bien, escribimos acá el estado de oxidación del litio, chequeamos en la tabla periódica, es 1, entonces esto está bien y lo vamos a nombrar hidruro de litio. En el caso de que yo tenga un elemento que tiene más de un estado de oxidación, por ejemplo el hierro tiene estado de oxidación 2 y 3. Si trabaja con 2, siempre se van a cruzar los estados de oxidación. Por ejemplo, este trabaja con 2, este con -1. El 1 pasa acá, el 2 pasa acá. Y la fórmula me va a quedar así. En este caso se va a llamar hidruro ferroso. En el caso que el hierro trabaja con 3, sabemos que este con -1 se cruzan los estados de oxidación. Mi fórmula va a quedar así y se va a llamar hidruro férrico. Bien. Después tenemos los hidruros no metálicos,
que son los compuestos formados por un no metal más hidrógeno, actuando el hidrógeno con estado de oxidación positivo, más 1. Los no metales que forman hidruros son el azufre, telurio, selenio, flúor, yodo, cloro y bromo. Y estos van a actuar con estado de oxidación negativo. Vamos a poner acá negativo. Entonces, ¿cómo se escriben en un compuesto? Voy a escribir primero el hidrógeno porque es el positivo y después el no metal. La nomenclatura, tenemos dos tipos de nomenclatura. La nomenclatura clásica, que se denomina, vamos a escribir clásica, se denomina ácido, el nombre del no metal, terminación hídrico. Acá puedo poner fluorhídrico, iohídrico, clorhídrico, bromhídrico. Después tenemos la nomenclatura moderna, que los vamos a nombrar con el nombre de no metal, terminación uro, de hidrógeno. Ambas formas son correctas para nombrarlos. Por ejemplo, voy a nombrar cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. También acá me faltó sí está el azufre. Bien. Después hablamos de los óxidos. Los óxidos tenemos óxidos básicos, que son los compuestos formados por un elemento metálico, metal, más oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. El único elemento que es neutro y se puede comportar de acuerdo con qué elemento reacciona es el hidrógeno. Pero el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2 porque es un no metal. El metal va a tener estado de oxidación positivo. En cambio, en los óxidos ácidos son compuestos formados por un no metal más oxígeno. Y el oxígeno, como ya dijimos, siempre posee estado de oxidación -2. Y el no metal va a tener estado de oxidación positivo. Esto siempre lo tenemos que recordar. Las nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura clásica o tradicional. A los metales lo vamos a nombrar óxido de y el nombre del metal, si esto es para los metales o básicos. Si tiene un solo estado de oxidación, lo voy a nombrar óxido de, por ejemplo, litio, óxido de bario y así sucesivamente. Si tiene más de un estado de oxidación, lo vamos a nombrar óxido, por ejemplo, ferroso, con su menor estado de oxidación. Con su mayor estado de oxidación, óxido férrico, terminación ico. A los óxidos ácidos o no metales, lo vamos a nombrar anhídrido. Anhídrido, por ejemplo, cloroso, hipocloroso, perclórico, sulfuroso, sulfúrico. Esto en la regla, por ejemplo, si trabaja con más de un estado de oxidación, la regla para ambos óxidos básicos como ácidos siempre es la misma. Si trabaja con su mayor estado de oxidación, lo voy a nombrar terminación ico. Si trabaja con su menor estado de oxidación, lo voy a nombrar con terminación oso. En el caso de los óxidos ácidos, tenemos un par que pueden trabajar con más de 2 estados de oxidación. Tenemos con 1, 3, 5 y 7.
Cuando trabajan con 1 se va a llamar hipo. Acá en los puntitos suspensivos voy a poner, por ejemplo, sulfuroso, cloroso, hipoiodoso. Siempre la terminación hipo, o sea, primero pongo hipo, en el medio el nombre del no metal. Esto es para los no metales. Y terminación oso. Si trabaja con 3, acá adelante va a ir el nombre del no metal, terminación oso. Si trabaja con 5, acá va a ir el nombre del no metal, terminación ico. Si trabaja con 7, acá va a ir per, acá el nombre del no metal y terminación ico. Esto va a ser válido para el cloro, yodo, bromo. Después tenemos otro caso que es el azufre, que puede trabajar con 2, 4 y 6. La regla es casi la misma, solo que no trabaja con el último que está acá. Si trabaja con 2 se va a llamar hipo, en este caso sulfuroso. Si trabaja con 4 va a ser solamente sulfuroso. Y si trabaja con 6 se va a llamar sulfúrico con terminación ico. Después, por nomenclatura moderna o atomicidad. Atomicidad. Se nombra por la cantidad de átomos de cada elemento que posee el compuesto. Por ejemplo, tengo el cobre y el oxígeno. Por atomicidad lo voy a llamar monóxido. Siempre se llama monóxido, dióxido, óxido al oxígeno. Y después nombro al otro compuesto, al otro elemento. Monóxido de cobre sería en este caso. Después, si tengo por ejemplo el aluminio. En este caso, por atomicidad lo voy a nombrar trióxido de dialuminio. Porque tengo 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Después, otra cosa a tener en cuenta, como por ejemplo los ejercicios que les di, cómo determinar el estado de oxidación de un elemento. Si yo tengo el compuesto, por ejemplo tengo este compuesto. Yo sé siempre las reglas que tenemos, esto siempre lo tenemos que recordar. El oxígeno siempre trabaja con -2, siempre. Y el hidrógeno siempre trabaja con 1. De acuerdo con quién reaccione, va a trabajar con +1 o -1. En el caso de los metales va a trabajar con -1 y en el caso de los no metales va a trabajar con +1. Sabiendo de esto, podemos determinar el estado de oxidación de cualquier compuesto binario. En este caso es muy fácil, sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Como dijimos que la cuenta siempre me tiene que dar 0, entonces deduzco que del otro lado el magnesio va a trabajar con 2. Y tengo un solo átomo, entonces sé y me fijo, corroboro en la tabla periódica que el magnesio trabaja con +2. Después tenemos casos más complicados. Por ejemplo este, yo sé que el oxígeno siempre trabaja con -2. En este caso voy a multiplicar acá el oxígeno. 2 por 5 me da -10. Como a mí la cuenta me tiene que dar 0, deduzco que del otro lado tengo 10 también. Pero acá tengo 2 átomos de nitrógeno. Entonces yo quiero saber con cuánto trabaja cada átomo de nitrógeno, no 2. Entonces voy a hacer esto, voy a dividir el 10 por el 2 y voy a saber que trabaja con 5. Voy a la tabla periódica y me fijo si el nitrógeno trabaja con estado de oxidación 5. Después tenemos el dióxido de carbono. Ya dijimos, siempre acá esto lo partimos a la mitad. Sabemos siempre que el oxígeno trabaja con -2. Acá multiplico y acá si quiero saber el estado de oxidación de este voy a tener que dividir lo que me dé la suma por, si tengo un número acá, un subíndice, lo tengo que dividir. Bien, -4 me quedaría la suma de esto, -2 por 2.
menos 4. Como la cuenta me tiene que dar 0 de este lado, entonces voy a tener más 4. Como no tengo ningún subíndice, me fijo en la tabla si el carbono trabaja con 4 y si es así, entonces ya sabemos el estado de oxidación. Después tenemos trióxido de diarsénico. Trióxido de diarsénico. Como ya dije, este es un caso más complicado, pero está bueno practicarlo. Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Acá multiplico, esto lo voy a partir a la mitad. Menos 2 por 3, menos 6. Como la cuenta me tiene que dar 0, entonces del otro lado tengo que tener más 6 para que me dé 0. Pero acá tengo 2 átomos de arsénico. Entonces lo voy a dividir para saber con cuánto trabaja un solo átomo de arsénico. 6 dividido 2 me da 3. Entonces voy a saber que el arsénico trabaja con 3 y el oxígeno va a trabajar con menos 2 como siempre. Lo mismo pasa con los hidruros. Por ejemplo, los hidruros son muy fáciles, siempre sabemos que trabajan con el menor estado de oxidación. Los no metales, por ejemplo, entonces acá voy a saber, sé que trabaja con más 1, entonces el otro va a trabajar con menos 1. En el caso de los metales, por ejemplo, tengo el calcio. Acá sé que el hidrógeno trabaja con menos 1, entonces me va a quedar esto lo parto a la mitad, 2 por 1, menos 2. Entonces, del otro lado sé que el calcio, o sea, para que la cuenta me dé 0, va a trabajar con más 2. No tengo ningún número acá, así que en los hidruros es bastante fácil descifrarlo. Lo más complicado es en los óxidos, cuando tengo subíndices. Después, por ejemplo, vamos a practicar, vamos a buscar el níquel. Acá, esto para guiarnos, lo partimos a la mitad. Sabemos que este trabaja con menos 2, multiplico, me va a dar menos 6. Como la cuenta yo quiero que me dé 0, entonces del otro lado voy a tener más 6. Pero tengo 2 átomos de níquel, entonces lo voy a dividir. 6 dividido 2 me va a dar 3. Entonces sé que el níquel trabaja con 3, el oxígeno siempre con menos 2. Estos van a ser los estados de oxidación. Corroboran la tabla periódica, el níquel trabaja con 2 y 3. Entonces sí, también otra forma de saberlo es cruzando, o sea, por los